Y bueno, al final, estas que vamos a ver son ganchos al hígado que nos está pegando Santiago, Sí. pero están bonitos. Muy padres. Como gancho al hígado, pero padre. Sí, porque te va guiando, ¿no? Te va dando esa forma práctica, que es lo padre de esta carta. Puede ser un gancho en el hígado, puede ser muy duro, como a veces pues se tienen que decir las cosas, ¿no? Pero te resume las cosas para que tú adquieras verdadera sabiduría. ¿Corregir duele? Sí. Tú que estás en el área médica, ¿sanar duele? Sí. Es No. un proceso y se prueba tu paciencia, precisamente. Entonces, bueno, vamos a ver las enseñanzas. Vámonos con las enseñanzas. Muy bien. Hablábamos de la abundancia, hablábamos de las carencias, ¿no? Un tema importante en el mensaje que Jacobo nos deja en su carta. ¿Qué es de las primeras enseñanzas que nos viene dando el capítulo 2 al 5? La primera que viene es acerca del favoritismo, ¿no? El que ponían, él da un ejemplo de una persona que bien vestida, ¿no? Que tiene mucho dinero, y como esa comunidad sufrió precisamente pobreza y hambruna, pues al que llegaba con muchas cosas, claro, lo que quieras, ¿no? Y al pobre, pues humillado, ¿no? Entonces, aquí Jacobo, pues precisamente habla de eso, ¿no? Porque al parecer ellos se justificaban con que las escrituras decían, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo estoy amando a mi prójimo, ¿no? Pero amo más al de billete. Amo más al de billete, claro. Y está muy padre porque esta enseñanza te dice que te debes de fijar en el pobre, ¿no? O sea, como que no puedes tener ese favoritismo, esa preferencia, y que si tú puedes cumplir todos los mandamientos, pero fallas en uno, fallas en todos, ¿no? Entonces aquí todas sus justificaciones y excusas que a lo mejor ellos podían tener, se las derriba diciendo el mismo Dios que dice que no cometes adulterio es el mismo que dice que no robes. Entonces, si tú no cometes adulterio pero robas, pues igual. Claro, entonces, y hay una parte, porque sí, así empieza el versículo 1, dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesús no debe dar lugar a favoritismos, no hagan acepción de personas, porque en Mateo 5, 46 al 47 decía, Jesús nos enseña esto, dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Que no eran bien vistos, ¿verdad? Dice, y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, si solo saludas a los que coinciden contigo, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, no, ve más allá, o sea, ve más allá y es lo que dice. Por lo tanto, esto da pie a decir, oye, son actitudes fingidas porque tienes intereses, ¿no? Exacto. Y la fe no es así. Y ese no es un amor verdadero. No es un amor verdadero. O porque el amar es darse, pero darse considerando las necesidades de los demás. Sí, no lo que esperas recibir, ¿no? O no porque a lo mejor este que tiene me va a dar. Me puede ayudar en algo. Ahora, porque la siguiente enseñanza que da, la segunda que da esta carta, habla de la fe genuina y la fe fingida, ¿no? Una, para mí, vale realmente cuando veo, por ejemplo, a muchas personas o a algunas personas que asisten a las iglesias, a las reuniones y siguen y nada más van y van y veo que no invitan personas a conocer más de las enseñanzas de Jesús, a decirles que hay esperanza, que veo, para mí yo no dudo que gran parte de ellos o alguna parte de ellos tengan una fe fingida, una fe genuina, porque para mí la verdadera fe, cuando hablas de ver al necesitado, es una fe que manifiesta compasión, porque tenemos a Dios
a Jesús, a la persona más compasiva en tu corazón. Y si estás dejando guiar tu vida por ellos, lo primero que te vas a preocupar es de tu amigo que está mal, de tu prima que está pasando por un problema, pero actúas, o sea, Exacto. vas y tomas acciones al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué dice acerca de esta fe, la que es genuina o la que puede manifestar compasión, como decía para mí, y la fe que no es genuina? ¿Qué dice Santiago 2, del 14 al 17? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Fuerte, ¿no? Sí. O sea, aparentemente cosas cotidianas, pero dice, de las necesidades de los demás. ¿De qué te sirve llevarte con ahora sí, con el fifí del grupo, con el súper rico, Popular. el popular, ¿no? Y no volteas a ver al que tiene necesidad? Esa es la verdadera fe. O sea, si en verdad eres espiritual, si en verdad tienes una relación con Jesús y quieres seguir sus pasos y sus enseñanzas, se ve con acciones. Es lo que está diciendo nuestro amigo Jacobo, ¿no? Sí. Se ve con nuestro amigo James, diríamos ahí. Entonces, ahora, esas acciones, aquí, como decías, esta enseñanza que habla del capítulo 1 da ecos, ¿no? En el del 2 al 5, así como que, fíjate cómo hablas, la palabra, ¿no? La lengua, cómo hablas. Sí. O sea, como que hay ecos, ¿no? En la enseñanza. Hay dentro de estos ecos, hablando de la forma como hablamos, de las palabras, son las siguientes enseñanzas que vienen, ¿no? Hablan de nuestras palabras, ¿no? Y son 3 que encontramos en diferentes lugares, pero precisamente son las que resuenan al resumen de ese capítulo 1, ¿no? Entonces nos habla de que la forma como hablamos de la gente acerca de ellos, eso demuestra lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestras convicciones, nuestros valores, ¿no? Nuestras palabras dice que van a manifestar la realidad sobre nuestro carácter. Y de las enseñanzas que vemos acerca de nuestras palabras, primero es una que habla acerca de la lengua, ¿no? Y lo que decimos. Y cómo con la lengua podemos destruir. Por eso dice un freno. ¿Te acuerdas que al principio decía, sí, sea tardo para hablar? O sea, no hables a la ligera, no hables a la primera. Ahora, hace un rato platicábamos pues de los que caen en algún problema, en adulterio, o que pueden caer dentro de nuestra misma sociedad, ¿no? O se divorcian, o algún tema, pero lo primero que hacemos es, ¿ya supiste que fulanito y perenganita andan bien mal? Y empiezan a hablar, o ¿ya supiste que fulanita anda de novia de un muchacho? O ya supiste, o sea, empezamos con ese tema, y esa, dentro de los ecos, en la forma como hablamos de los demás, viene una segunda, decías que varios puntos acerca de la lengua, ¿no? Sí. Y habla el de juzgar a los demás. Entonces, en ese tema, cuando hablamos, por lo regular nosotros condenamos. Y me gusta mucho cómo dice Santiago en una forma práctica, porque recordar que incluso dentro de la iglesia hubo divisiones, ¿no? Y ha habido divisiones y han hecho muchas denominaciones religiosas, comenzando entre Lutero y Calvino, ¿no? O sea, empieza a haber divisiones y empieza a haber polémica, pero empezamos a decir, y él está mal. Y ayúdame leyendo ahí en el capítulo 4, el versículo 11 y 12, hablando de ese eco de lo que hablamos y de la lengua. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces.
Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Hay una parte, ¿vale?, que yo te he dicho que a mí esa parte cuando están viendo a una persona que estuvo permaneciendo bien en su fe y todo el tema y cae, ¿no? En algún error, en alguna falta. Y de ahí escucho el comentario, a lo mejor ni salvo es. O sea, incluso lo están mandando al infierno ahí, ¿no? ¿Qué te dice esto o este pasaje que leíste? Sí. A mí me gusta mucho la parte que dice que a ustedes les corresponde obedecer, no hacer la función de jueces, ¿no? Porque muchas veces somos muy duros con las personas, los juzgamos, ¿no? Y vemos solamente pues todo lo malo de eso, cuando Dios te dice, bueno, para empezar, qué hipócrita, porque no estás viendo la paja en el ojo del otro y no ves la viga que tienes en tu propio ojo, ¿no? Y otra parte es que dice que solamente Dios tiene el poder para juzgar. O sea, ¿tú qué derecho tienes para juzgar a tu prójimo? ¿No? Fuerte, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros cambiamos la actitud, nos abrimos a recibir a los demás. Hay iglesias que yo las he visto de puertas cerradas, ¿no? Y hay otras que vienen y que abren las puertas, pues, al que cometió el error, ¿no? Y esa parte, bueno, habla mucho de la palabra y hay mucho de lo que nos expresamos y juzgamos. Pero también otra enseñanza acerca de la palabra es cuando no eres honesto, ¿no? Hay una parte que dice en Santiago 5:12, la voy a leer aquí en esta versión, aprovechando que tenemos aquí nuestra bibliota. En el 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, hablar verdad, o sea, de nada te sirve, te lo juro que ya no lo voy a hacer, ¿no? Por Diosito santo, que ya, esas expresiones así, perdóname, neta, ya, no va a volver a suceder, ¿no? Y de ahí, traes. Este pasaje, te dice, no jures. Simplemente, dice Jacobo, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Tú conoces personas que no juran, pero que sabes que su palabra es neta, o sea, sí. Y no necesitan andarte jurando, ¿no? No, sus hechos demuestran que son confiables y que lo que dicen lo van a hacer. ¿No? Está padre tener un novio así. Sí. ¿No? O sea, es un varón de integridad, un varón íntegro, o sea, que sus convicciones son reales y no, incluso cuando dice, así como tú dijiste, no, que el no es no. Ojalá ojo, que todos nos equivocamos y todos tendemos a no ser íntegros y a fallar, incluso desde el mismo Adán. Porque Adán hubiera sido maravilloso que tomara su rol responsable que Dios le había dado, de responsable de su lugar, y haberle dicho a Eva, no vamos o sea, Eva, no vamos a desobedecer, o sea, Dios nos recomendó que no probáramos eso porque nos va a afectar, no lo vamos a hacer. Pero si desde Adán hemos fallado, claro que va a haber esta situación, pero lo importante es que Jesús, destruidos nosotros, nos transforma, ¿no? Y nos da la oportunidad de ahora sí hacer lo correcto a través de la palabra. Entonces, hombres de carácter, que tú sí seas sí y que tú no sea no, y no andes jurando, o sea, mejor sé constante, perseverante, consistente, de que lo que digas lo hagas, lo que digas lo hagas, y no andes jurando. Lo que dicen, no andes jurando, hazlo. Acciones, que se vea, ¿no? Una mujer, un varón con principios, y que no se andan moviendo de un lado a otro como las olas, ¿no? Exacto. Hay gente que
se sabe muchos versículos y esa sería otra enseñanza más acerca del hablar, ¿no? Porque habla de la sabiduría, así como habla de la religión o de la fe falsa y la fe verdadera, ¿no? También habla de la sabiduría. Hay gente que se hace ver sabia y hay una sabiduría verdadera y otra falsa que nos dice nuestro querido Santiago en el capítulo 3, en el versículo 13. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. ¿No? Entonces, de nada sirve, o sea, sé íntegro, sé honesto, ¿no? Tu sabiduría se va a ver, habla de integridad, ¿no? Y una parte, a ver, en esta parte habla también de un corazón dividido, que era lo que platicábamos. Ayúdame aprovechando ahí, leyendo para tocar acerca del corazón dividido, que es otra enseñanza que viene. Ya terminamos las de la forma como hablamos, pero hablamos ahora de constancia, de integridad. Hay otra enseñanza fuerte de que no debemos tener un corazón dividido y viene en Santiago 4 del 1 al 5. Me gusta mucho la versión tuya de la Nueva Traducción Viviente. Sí, dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, esto lo platicábamos, decíamos que el pensar solo en ti, el egoísmo, esos son tus propios deseos, eso es lo que causa las divisiones. Y te está diciendo, no veas, o sea, porque incluso las envidias y todo vienen también de estar relacionándote con los ricos y con todo ese tema, o sea, estás poniendo los ojos allá, entonces ardes de envidia y no puedes alcanzar y empiezan a generarse conflictos y empieza a haber juicios y empezamos a hablar de los demás porque ponemos los ojos en deseos y anhelos que no podemos alcanzar, como dice lo que leías. Y ahí es donde empiezan los conflictos, las guerras, y entonces hay ira, y hay acusaciones, y hay juicios, y hay condenación, todo por tema de conflictos. Pero lo que está diciendo Dios es que no tengamos un corazón dividido, que no debe, porque dice una parte en el Antiguo Testamento, dice, porque principio de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Amar a Dios y a las riquezas nos enseñaban que no comulgan entre sí. Entonces, claro, Dios va a proveer, Dios es proveedor, principalmente Él quiere proveernos, pero no lo pongas en ese lugar, o sea, no dividas tu corazón, pero mucho menos, ¿sabes dónde se va a ver si tu corazón está dividido? Cuando empiezas a ver divisiones y conflictos con los demás, ¿no? Entonces, por eso les dice, hay almas adúlteras, o sea, les dice Santiago, no es cierto, no estás amando a Dios, estás amando las riquezas, y por eso es como que no es cierto en un matrimonio, no es cierto que me amas, o sea, te estás yendo por otro lado. Es fingido, o sea, la relación que tenemos o que tú estás queriendo tener conmigo es fingida, te atraparon otras cosas. Y por lo tanto, vuelve a hablar otras enseñanzas acerca de la riqueza, habla de que la riqueza produce arrogancia, como platicábamos, por eso hay que tener mucho cuidado. También habla de que las riquezas dividen tu corazón, que era lo que comentaba hace un momento, y además nos dice Santiago o Jacobo que
eso va a ser temporal, ¿no? En cuanto lo que nos insta es que no nos desesperemos y les dice a todas las iglesias que están por todo el mundo, o sea, a los creyentes del Mesías, como decíamos, que están en la dispersión, o sea, que están por todos lados. Por eso es una carta que nos escribe a todos y no en específico como a la de Colosas, ¿no? Sí. O la que les dirigía Pablo a los tesalonicenses o a los que estaban en Filipos. No, aquí era a todos que están ahí y por eso son temas muy prácticos y muy comunes. Y por eso habla de la paciencia y de la perseverancia. Y una de las formas como vamos a mostrar que somos pacientes, ¿no? Es, además, y perseveramos, nos dice que es como nos mantenemos comunicados con Dios. Yo les he dicho mucho que orar es conversar con Dios, ¿no? Y toca una enseñanza, toca también enseñanzas acerca de perseverar orando, que perseverar platicando con Dios. ¿Qué dice Santiago 5:16? Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿No? Pero, ¿cuál es el requisito primero? Que te confieses, ¿no? O sea, confiésense los pecados unos a otros. ¿Y es fácil? No. Admitir que estás mal no es fácil. No. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que pase? Tú has vivido mucho a la luz del Evangelio y de la iglesia y de la cultura cristiana, porque una cosa es vivir bajo una cultura cristiana y otra cosa es ser verdadero creyente y seguidor de Jesús. Claro. ¿Qué sucede dentro de la cultura cristiana? Sucede mucho este tema de no cuento las cosas y que estoy pasando por dificultades, por necesidades, porque tengo que guardar testimonio, ¿no? O la otra parte también, porque me van a juzgar, ¿no? Que también era lo que decíamos, que pasa mucho. O sea, por orgullo y por temor, ¿no? Pero aquí te dice Jacobo, confiésenselos, los pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros, ¿no? Porque esto va a traer los resultados, que es, aquí dice, para que sean sanados. ¿Por qué? Porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. De hecho, hay una parte que habla también, o sea, cuando habla de que si alguien tiene una enfermedad y llamen, y etcétera, porque hay veces que son necesidades físicas y acciones generadas por elementos externos, e incluso dice si alguien está enfermo, que le llame a los ancianos, a los más grandes en la fe, para que oren por él, pero hay una parte que dice, o sea, es muy probable que pueda ser sanado y también sus pecados perdonados. O sea, el ver esa actitud de cargo por los necesitados está padre. Y es ese tema que es un ambiente que se debiera de generar en un grupo de verdaderos creyentes, en donde, claro, vas a tener, así cuando conversamos, hay conversaciones que hacemos en general, ¿no? Cuando nos vamos a cenar o estamos así hablando, por ejemplo, de nuestro grupo donde nos reunimos, terminamos y nos vamos a cenar y estamos hablando temas generales. Hay conversaciones con Dios así, muy generales, muy abiertas, muy públicas. Hay otras que a lo mejor están entre 2 y 3, ¿no? A veces nosotros para hacer la planeación solo estamos 2 o 3 y así lo hacemos con Dios. Oye, por aquí, porque no estás seguro de que esa sea la guía de Dios. Pero hay unas partes que son bien íntimas. Y es cuando nos llegamos y le decimos, Señor, me sentí mal, estoy triste o estoy apenado porque fallé en esto, ¿no? Y esas son difíciles, el compartir nuestras faltas, nuestros pecados, duele,
pero evita que seamos hipócritas, evita Sí. que tengamos una fe hipócrita, ¿no? Ujú. Que puede ser originada por un grupo sumamente legalista y juicioso y Ujú. condenador, Sí. o por tu propio orgullo de decir, ¿cómo voy a aceptar que tengo errores? Ujú. ¿no? O por las dos. O por los dos. Desgraciadamente sucede y puede suceder. Por eso hay que tener ese tema de ser sabios, pero ocuparnos de las verdaderas necesidades. Ujú. Santiago 5, 19 al 20, los dos últimos versículos, ¿qué dicen? Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. No habla de ir y traerlo a trancazos y bibliazos y la está regando. No, eso no trae. Ujú. Está hablando de compasión. Sí. O sea, está hablando de decir, hay gente que necesita regresar de sus errores, de sus faltas. Esta carta habla mucho de una fe de compasión, de acciones de compasión, de una espiritualidad que realmente atiende y pone atención en los necesitados y no en los arrogantes o en los ricos que no tienen carencias, ¿no? Dios puede trabajar o trabaja con nosotros y lo podemos ver en medio de las aflicciones, Sí. en medio de los sufrimientos, y esto nos va a ayudar a ser completos, perfectos, ¿no? A formar carácter, como decías al principio, ¿no? Sí. Esta parte de ser perfecto, completo, lleno. Ujú. ¿Qué te parece? Esta parte me gusta mucho porque aparte, hace rato mencionabas, tío, que 7 veces en Génesis Dios dice que es buena, ¿no? Su creación. Y hablabas de cómo esta es una referencia que es completo. El 7 representa esa parte de algo completo, algo perfecto. Y aquí en Santiago, en esta carta, la palabra perfecto se repite 7 veces, precisamente. Y esta palabra no se refiere a esta perfección como nosotros tenemos en nuestro concepto de que es sin ningún error, sino se refiere a la plenitud, a algo que es completo, algo que es íntegro. Lleno. Lleno. O sea, es esta parte de, como bien dices, no es sin errores o que no hace errores, sino está pleno, está lleno, es íntegro, ¿no? Que hace lo correcto, aunque nadie le vea, esa parte que te da fundamentos. Sí. Y tenemos que entender esto, que Dios entiende que hay aflicciones, que hay quebrantos, y que nuestras faltas, y eso lo comento, o sea, nosotros, tú y yo, en mi caso, llegué quebrado. O sea, el ser humano se fue a sí mismo dañando, quebrando. O sea, Caín, lo primero que pasó no es porque Eva muriera por el tema del haber desobedecido a Dios. La primera vida que vemos sacrificada fue un asesinato en la Biblia. El hombre es el que aprendió a dañarse y a matarse, y nosotros eso lo traemos. Sí. Aunque estemos en medio o hayan crecido en medio de una cultura evangélica, ¿no? Es decir, a la luz del evangelio, no, nos estamos destruyendo con nuestra boca, con nuestras acciones, queriendo agradar al bien posicionado, ¿no? Y haciendo a un lado y haciendo acepción de personas, o sea, teniendo favoritismo. Nos vamos destruyendo y llegamos rotos. Y Dios sabía que así estaba todo el ser humano. Y lo que tenemos que entender es que Dios vino a restaurarnos, a restaurar lo roto. Sí, a completarnos, a llenar todas esas partes vacías, ¿no? Esos huecos, porque cuando Dios los llena no va a haber lugar para los malos deseos, para juzgar a los demás, sino que los va a llenar de su carácter, que como bien decías es compasivo, ¿no? Y es ese tema de que Dios nos cambia la perspectiva, ¿no? O sea,
realmente empezamos ya a ver la forma, o a ver a las situaciones y el entorno de una forma diferente, y es lo que nos invita a esta carta de Santiago, ¿no? A ver en otra perspectiva la vida en medio incluso de las dificultades, ¿no? Sí. Esta carta nos dice que tú puedes elegir entre la confianza o la ansiedad, ¿no? Estar ansioso y deprimido porque las circunstancias están mal, o tener por sumo gozo cuando estamos en medio de pruebas. Sí, hay una canción, una alabanza que cantamos en el grupo que dice, me alegraré en las batallas, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo sabiendo que la enseñanza de Jesús, las acciones, los principios, se hacen evidentes cuando tú en humildad actúas como actuó Jesús. Para muchos lo vieron débil, derrotado, en una cruz, ¿no? Pero Él con sus hechos mostró que podía ahora sí dar su vida y pagar por aquellos que creyeran, primero que estaban rotos, que ellos mismos habían roto no nada más su vida, sino las relaciones, afectando a los demás. Y llegamos rotos delante del Señor, ¿no? Y Él nos transforma, nos hace una nueva criatura, ¿no? Dice una parte en Efesios que no, o sea, que nos salvamos, y te puedo decir, y nos sanamos, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, porque dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe a sí mismo, ¿no? Para que nadie llegue a ser arrogante por lo que ha hecho y por las buenas obras que ha hecho, sino, dice él, porque somos por regalo de Dios, por gracia sois salvos, por medio de tu fe, de lo que tú crees. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice algo, porque somos hechura suya, o sea, volvemos a ser una nueva creación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas acciones, las cuales Dios ya tenía un propósito, o sea, por algo puso en tu corazón y en el de las personas que quieren conectarse con Dios, por eso los buscó esa conexión, para que sean de bendición. Entonces, no debemos, en medio de las aflicciones, acusar a Dios, ¿no? No debemos culparlo, porque el ser humano, la sociedad, es la que destruyó el plan original de Dios. ¿Qué más para concluir? ¿Qué podrías concluir tú de esta carta? Concluir, pues, la manera en la que se adquiere verdadera sabiduría, creo que viene muy bien resumida en esta carta. Te dice que vas a adquirir buena sabiduría cuando lleves lo que crees a la acción, cómo tratas a los demás, cómo hablas de ellos, cómo estás pasando las dificultades, ¿no? Y te invita a que tú seas sabio en tu manera de vivir. En el trayecto de tu vida has pasado por aflicciones, por preocupaciones. Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que el resto de la gente en el trayecto de su vida viva cosas a lo mejor no iguales, pero pase por situaciones de aflicción como a ti te ha tocado? Sí, claro que sí. Bueno, esta carta nos dice que en medio de las dificultades se va a mostrar si las estamos enfrentando en una forma sabia. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Si por falta de sabiduría, yo te digo a ti que estás escuchando, has afectado a los demás, dice que Dios tiene misericordia de nosotros y tiene compasión. Él vino a salvar a los afectados, al que cojeaba y no sabía cómo caminar y ya no podía caminar, al que
al manco que no podía sostener una carga en sus manos. A lo mejor tú estás pasando por un proceso de que no puedas con estas cargas que estás pasando. A los ciegos, porque no sabes a dónde dirigirte. Por eso vino Jesús. No vino por los religiosos, vino por gente como tú y como yo, que nos hacía falta algo. Pero lo primero que nos puede hacer falta es el perdón de Dios por las cosas que hemos afectado nosotros. Yo te invito, tú que estás escuchándonos y viéndonos, que hoy revises cómo estás con Dios, que si tú has andado hablando de los demás, has hecho creer a los demás que tienes una religiosidad o que tienes una espiritualidad que sabemos y hemos aprendido que se ha demostrado con la forma como hablas. Si tú has dañado a los demás, has murmurado en los demás y todo, yo te digo, claro, siéntete mal y arrepiéntete, pero sobre todo te quiero decir una buena noticia, que Dios te ama tanto que fue capaz de estar en la cruz para pagar en tu lugar eso que tú hiciste. ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Él es capaz de pagar por ti. Si es así, te pido que me acompañes en esta oración que voy a hacer para que tú le pidas y arregles la relación que se rompió con Dios al haberlo ignorado a lo mejor por mucho tiempo de tu vida. Acompáñame, cierra los ojos y dile así: Señor, reconozco que he estado apartado de ti, que he afectado mucho simplemente con mi boca. Perdóname, Señor, porque sé que a través de lo que he hablado, que he juzgado, que he criticado, que incluso he dicho, he sobreactuado, he dañado personas, incluso hasta las he matado en mi corazón. Perdóname, Señor, y te abro las puertas de mi vida, de mi corazón. Te pido que entres, que lo limpies, porque creo y estoy convencido que hace 2000 años tú pagaste por mí en la cruz por todas estas cosas que te acabo de decir. Dios, reconozco que tú eres el Mesías, que tú eres mi Salvador, que tú pagaste por mí en la cruz. Y de ahora en adelante te pido que tú me guíes y me dirijas y me muestres ese camino de sabiduría que a través de este libro que escribió Jacobo me has enseñado. Ayúdame a comprender toda la Biblia, Señor, pero sobre todo a comprender la historia maravillosa que viene ahí y que estoy seguro que la voy a descubrir guiado por ti, por tu Espíritu Santo. Entra en mi corazón y en mi entendimiento para poner por obra verdadera, Señor, lo que tú tienes planeado en mi vida y a través de mi vida. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué pasa si alguien hace esta oración, Vale? ¿Qué pasa? Pues que reciben el poder de transformar su vida, ¿no? Que Dios transforme sus corazones y que por medio de sus acciones, ¿no?, se pueda ver realmente que Jesús está en tu corazón. ¿Cómo dijiste a través de sus acciones? ¿Qué le recomendarías a las personas que hicieron esta decisión o decidieron creer y oraron con nosotros? Primero, que conozcan más a Dios, que conozcan lo que Él dice que es bueno para nosotros y que teniendo ese conocimiento, esa información, como lo vimos en el día de hoy con esta carta, lo lleven a la acción. ¿Es a través de una religión? No. Segura. Segura. Convencida. Entonces, es a través de la transformación de nuestros corazones, que solamente Dios puede hacer, porque el mismo que creó tu corazón es el único que puede transformarlo. Y si está porque ahorita oraron y pidieron que entrara en su corazón, si efectivamente lo hicieron, ¿cómo podrían ellos caminar de aquí en adelante? ¿Qué les recomendarías? Les recomendaría que adquieran verdadera sabiduría. Que le pidan a Dios, y es a través de los principios y de las convicciones. Yo te digo algo, como platicábamos con Vale, en nuestra vida va a haber aflicciones, pero en la forma como enfrentamos los problemas se va a ver tu verdadera fe, tu verdadera espiritualidad. Y
Y Vale, para concluir, me gusta siempre decir que nos vamos a encontrar con muchas personas en el camino. Y yendo en este camino de nuestra vida, te doy la oportunidad de darte un billboard ahí que diga un mensaje para que todos los que pasen en ese trayecto venga aquí y vean una cartelera que dice, esto les dice, lo recomienda Vale. ¿Qué mensaje te gustaría dejar acerca de esta Carta de Santiago en una cartelera ahí para que tus amigos y los que pasen por ahí vean? Acerca de la carta. ¿Sí? En resumen, que en medio de las aflicciones, de cualquier problema, realmente gócense porque van a alcanzar a ser perfectos y completos por medio de la sabiduría. La plenitud. La plenitud. Entonces, las aflicciones te llegan a dar plenitud. Sí. Bueno, pues, gracias, Vale. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Y qué mensaje tan padre nos ha dejado Jacobo, pero sobre todo qué mensaje tan padre nos has dejado, Vale. Gracias por compartir con nosotros y nos vemos en la próxima en el camino.